En abril de 2022, el encargado del Archivo Histórico de San Ignacio, Sinaloa, encontró una caja con rollos fotográficos sin catalogar, provenientes del antiguo estudio Fotorrivera, cerrado desde 1991. La mayoría de las imágenes correspondían a eventos locales, bodas, procesiones, la feria anual del pueblo. Pero uno de los carretes incluía una serie tomada durante la Feria de San Ignacio de 1988, con escenas del baile, los puestos y las calles iluminadas. Entre las fotografías apareció un retrato informal de un joven apoyado sobre una baranda metálica, mirando hacia la cámara. La imagen parecía una toma casual, sin pose ni preparación. En el reverso del negativo figuraba la fecha agosto 1988 y la marca de un revelado comercial hecho en Mazatlán. Al digitalizar la serie, los técnicos notaron que el muchacho aparecía solo en esa toma, sin volver a figurar en el resto del rollo. El hallazgo fue compartido en redes sociales por el archivo, dentro de una campaña de recuperación de memoria local. Días después, una mujer identificada como Laura Hernández, vecina de la colonia El Llano, comentó bajo la publicación: «Ese es mi hermano Rubén, desapareció en la feria de ese año». Su mensaje reabrió un caso que llevaba más de 30 años sin mención. El registro policial confirmó la existencia del expediente SIN 083188, referente a la desaparición de Rubén Hernández León, de 19 años. El documento constaba de apenas 2 hojas mecanografiadas y ninguna fotografía. La coincidencia del rostro fue verificada por la familia, y la Fiscalía de Sinaloa autorizó la revisión del archivo a solicitud del municipio. La fotografía, tomada por un fotógrafo ambulante y olvidada entre negativos sin revelar, se convirtió en el último registro visual de Rubén con vida. Su hallazgo dio inicio a la reapertura del expediente y a la revisión de una feria que, en apariencia, no había dejado más que luces y música. En 1988, San Ignacio, un municipio enclavado entre las sierras y el litoral de Sinaloa, tenía poco más de 10.000 habitantes. Las calles de tierra y el zócalo recién adoquinado servían como centro de reunión cada agosto, cuando llegaba la feria patronal en honor a San Ignacio de Loyola. Aquella edición fue particularmente concurrida. Coincidió con la apertura de la nueva carretera hacia Mazatlán y con un periodo de bonanza agrícola que trajo comerciantes de toda la región. El ambiente de fiesta contrastaba con la tensión política de esos meses. En el norte del estado, las protestas por irregularidades electorales habían derivado en enfrentamientos entre campesinos y policías. Los periódicos regionales mencionaban operativos frecuentes en busca de agitadores, una palabra que empezaba a aparecer en casi cualquier reporte nocturno. La feria de 1988 fue inaugurada el 6 de agosto y se extendió hasta el 14. En los archivos del ayuntamiento figuran solicitudes para instalación de puestos, permisos de venta de alcohol y un contrato con un grupo musical proveniente de Culiacán. También se menciona, en un memorando del 10 de agosto, la llegada de refuerzos policiales para resguardar el orden durante los bailes. Los habitantes recuerdan aquella edición como una de las más animadas. Juegos mecánicos, loterías, comida típica y el baile del sábado como cierre. Fue justamente esa noche, la del 13 de agosto de 1988, cuando Rubén Hernández León fue visto por última vez. A diferencia de otras desapariciones rurales, el caso no ocurrió en una zona despoblada ni durante la madrugada, sino en medio de un evento público con centenares de testigos. Esa contradicción, la presencia masiva y la ausencia de memoria, marcaría toda la investigación posterior. El reconocimiento de Rubén Hernández León en la fotografía fue inmediato para su familia. Laura, su hermana mayor, confirmó la identidad por una cicatriz visible en la ceja izquierda, producto de un accidente infantil. Los técnicos del archivo histórico cotejaron el retrato con una copia del documento de identidad emitido en 1987.
Las proporciones faciales coincidían plenamente. Rubén tenía 19 años. Trabajaba como ayudante en un taller de carpintería y estudiaba por las noches en la preparatoria municipal. Según su madre, Estela León, era un muchacho tranquilo que apenas salía. Asistió a la feria acompañado de su amigo Jesús Gámez, con quien planeaba quedarse solo un par de horas. No volvió a casa. La imagen lo muestra vestido con camisa blanca y pantalón oscuro, apoyado en la baranda metálica del área de juegos mecánicos. A su lado, un grupo de jóvenes aparece desenfocado, moviéndose hacia el fondo. La hora estimada, según la posición de las luces y el contraste, sería entre las 22:08 y 22:30. El fotógrafo probablemente captó la escena desde el pasillo central de la feria, donde los visitantes se detenían para posar al azar. La familia nunca tuvo copia de esa fotografía. En el expediente original solo constaba una descripción verbal de su vestimenta. La aparición del negativo, por tanto, constituyó la primera evidencia física de su presencia en el lugar esa noche. Los peritos ampliaron el fondo de la imagen y detectaron una figura parcialmente visible detrás de Rubén. Un hombre con gorra y uniforme oscuro, observando hacia el mismo punto que él. No se distingue insignia alguna, pero la prenda parece similar a las usadas por la Policía Municipal de San Ignacio en los años 80. Esa observación, ausente en el expediente de 1988, marcó el inicio de una revisión más amplia del entorno y las fuerzas de seguridad presentes en la feria. Una fotografía casual se convertía, sin quererlo, en documento. El 14 de agosto de 1988, al mediodía, Estela León se presentó en la comandancia municipal para reportar la desaparición de su hijo. Según el acta, declaró que Rubén había salido la noche anterior a la feria acompañado de su amigo Jesús Gámez y que no regresó. En el informe, el oficial de guardia escribió: posible extravío. Se recomienda esperar 24 horas antes de iniciar búsqueda. La madre insistió en que no era un muchacho de costumbres nocturnas y que nunca había pasado la noche fuera. No obstante, la policía consideró el hecho como una ausencia temporal. Recién el 16 de agosto, tras la segunda visita de la familia, se abrió el expediente SIN 0831-88. El informe inicial no incluyó declaración del acompañante ni descripción de testigos. Solo se añadió un párrafo con la frase «última vez visto en área de juegos, feria municipal». No hubo patrullajes ni interrogatorios. La feria terminó ese mismo día y los puestos fueron desmontados antes de que se tomaran fotografías del lugar. La prensa local no registró la desaparición. En los días posteriores, el ayuntamiento emitió un comunicado sobre incidentes menores durante el cierre de la feria, sin mencionar nombres. El caso se diluyó entre el fin de las celebraciones y la rutina del pueblo. En 2022, cuando el archivo fue reabierto, la hoja del reporte original mostraba correcciones a máquina. El nombre de Jesús Gámez había sido tachado con una línea fina y reemplazado por las palabras amigo no identificado. Nadie en la oficina actual pudo explicar por qué ni cuándo se hizo esa modificación. Esa primera denuncia, ignorada y luego alterada, marcó la pauta de todo el expediente. Un documento que se escribió, se corrigió y finalmente se olvidó mientras un joven seguía ausente, Jesús Gámez. El amigo que acompañó a Rubén aquella noche declaró por primera vez el 17 de agosto de 1988, 3 días después de la denuncia formal. En el acta original, su testimonio ocupa menos de media página. Afirmó que ambos habían llegado juntos a la feria alrededor de las 9 de la noche, que compraron refrescos y dieron una vuelta por los juegos mecánicos. Según su relato, se separaron brevemente cuando Rubén dijo que iría a ver a unos conocidos cerca del escenario principal. Gámez aseguró que esperó unos 20 minutos,
junto a los puestos de comida y luego se marchó al no encontrarlo. Dijo no haber visto ningún altercado ni presencia policial inusual. Al final de su declaración, el agente que tomaba nota escribió: testigo sin relevancia. En la revisión de 2022, ese testimonio fue ampliado mediante una entrevista grabada. Jesús, ahora de 53 años, mantuvo la esencia de su versión, pero agregó detalles que en 1988 no fueron registrados. Dijo que mientras esperaba a Rubén, observó cómo dos hombres vestidos de civil lo abordaban cerca del escenario. Uno de ellos, según su recuerdo, llevaba un radio portátil colgado del cinturón. Pensó que eran organizadores de la feria. Cuando se le mostró la fotografía hallada en el archivo, Gámez reconoció el fondo como el área donde lo vio por última vez. Sí, ahí estaba parado mirando hacia los juegos. Y esos dos ya se acercaban, dijo. No supo explicar por qué omitió ese detalle en su declaración inicial. En ese tiempo uno no preguntaba mucho, menos si había policías. Añadió, el informe actualizado incorporó esa observación como posible contacto previo a detención informal, sin poder confirmar identidad de los individuos. Nadie más reportó haber visto a Rubén después de ese momento. La multitud, las luces y la música sirvieron como cortina perfecta para su desaparición. Para reconstruir los movimientos de Rubén dentro de la feria, el equipo de 2022 consultó los planos de distribución conservados en el archivo municipal. En ellos se detalla la ubicación de los juegos, los puestos de comida, el escenario principal y la zona de seguridad temporal asignada a la policía local. La fotografía del joven coincide con un pasillo lateral cercano a la entrada norte, a pocos metros del módulo de primeros auxilios. Los testigos entrevistados, vendedores y asistentes de entonces recordaron que esa noche el lugar estaba lleno. Algunos mencionaron cortes de luz intermitentes, provocados por un generador sobrecargado, entre las 10 y las 11. Esos apagones breves, de pocos minutos, dejaban sectores enteros en penumbra. Una vendedora, María Domínguez, afirmó que durante uno de esos cortes vio a dos hombres que llevaban a un joven hacia el costado del escenario, agarrado del brazo. No pudo precisar si era Rubén, pero la descripción de la ropa coincidía. Su declaración nunca fue tomada en 1988. Recién en 2022 quedó asentada en el nuevo informe. Los investigadores compararon los relatos con las posiciones del plano. El trayecto más probable de Rubén, desde el punto donde fue fotografiado hasta el escenario principal, no supera los 70 metros. En ese corto recorrido debió desaparecer sin que nadie lo detuviera. El escenario contaba con una salida lateral que conectaba con el estacionamiento de proveedores, un espacio cerrado por vallas, donde según los registros de la época había presencia de unidades policiales y camiones municipales. Ninguna de esas unidades fue inspeccionada. La revisión del recorrido permitió establecer algo crucial. El último punto documentado y el posible punto de salida coincidían con las áreas bajo vigilancia. Más que perderse entre la multitud, Rubén pareció desvanecerse en la zona más controlada del evento, el archivo municipal de San Ignacio conserva copias mecanografiadas de los reportes diarios de la feria de 1988. En el documento correspondiente al 13 de agosto figura un párrafo breve que menciona un incidente menor durante el baile, controlado sin consecuencias. No hay detalles sobre hora ni participantes. La hoja está firmada por el entonces jefe de seguridad municipal, suboficial René Angulo. Cuando se revisaron las carpetas anexas, se encontraron lagunas evidentes. Faltan los partes de servicio del 12 al 14 de agosto, justo el periodo en que ocurrió la desaparición. Las hojas siguientes, fechadas el 15, retoman el registro sin mención al hecho. Los folios omitidos no presentan saltos de numeración.
Es decir, fueron reemplazados deliberadamente por páginas nuevas. En una caja aparte, marcada como Documentos Varios 1988, apareció una lista con nombres y montos de pago para vigilancia. El nombre de René Angulo está subrayado y a su lado una nota a mano. Entregar informe verbal lunes 15. Ningún acta escrita de ese informe ha sido hallada. El actual secretario del ayuntamiento, al ser consultado, explicó que muchos documentos fueron dañados por humedad y trasladados sin orden a principios de los 90. Sin embargo, los registros de nómina sí se conservaron. En ellos consta un pago extraordinario a 4 agentes por servicio adicional nocturno la misma noche del 13. Los nombres están tachados con marcador negro, pero bajo luz ultravioleta uno de ellos resulta parcialmente legible. A. Beltrán. Esa coincidencia llamó la atención porque un agente con ese apellido aparece mencionado años después, en una investigación por detenciones irregulares en Mazatlán. No hay prueba de conexión directa, pero el patrón de omisiones en los archivos de San Ignacio repite el de otros municipios. Papeles desaparecidos, listas incompletas y firmas que se borran con el tiempo. Cada hueco documental parece proteger algo. Y lo que se protege con los años se vuelve más invisible que la ausencia misma. El fotógrafo que captó la imagen de Rubén fue identificado como Aurelio Rivera, propietario del desaparecido estudio Foto Rivera, activo en San Ignacio desde los años 70. Localizarlo tomó varios meses. Finalmente, un registro del Padrón de Comercio de 1989 permitió ubicar a su hijo, Jorge Rivera, quien aún conservaba parte del material de su padre. En entrevista, Jorge explicó que Aurelio trabajaba como fotógrafo ambulante durante las ferias, ofreciendo retratos instantáneos con cámaras Yashica FX3 y película Kodak de 35 mm. Cada rollo solía contener retratos de distintos clientes. Las copias eran entregadas días después en el estudio. Según Jorge, muchas veces la gente no pasaba a recoger las fotos y los negativos quedaban guardados. Cuando se le mostró la imagen de Rubén, Jorge reconoció el formato y el encuadre característico de su padre. Era su estilo. Siempre tomaba a la gente apoyada, con la feria detrás, comentó. Sin embargo, agregó un detalle inesperado. Aurelio le había contado que esa noche de 1988 llegaron varios hombres pidiendo las fotos de la feria antes de que las revelara. No recordaba nombres, pero mencionó que su padre se negó a entregar los rollos y que días después un inspector municipal clausuró el local por falta de licencia. El estudio reabrió meses más tarde, aunque Aurelio dejó de trabajar en eventos públicos. Falleció en 1994. En sus cuadernos de notas, conservados por la familia, aparece una entrada del 14 de agosto de 1988. Hombres extraños preguntan por fotos del sábado. Dicen ser de seguridad. El cuaderno fue incorporado al expediente actualizado en 2022. Ninguna autoridad ha aclarado quiénes eran esos supuestos agentes ni qué buscaban. Lo cierto es que el rollo sobrevivió porque el fotógrafo guardó copias sin revelar en una caja aparte, la misma que 3 décadas después fue hallada en el archivo municipal. Una cámara de feria, manejada por rutina, terminó registrando la única imagen que el expediente oficial nunca tuvo interés en conservar. Durante la revisión del archivo familiar, Laura Hernández encontró dentro de una caja de papeles antiguos una billetera de su hermano Rubén, guardada desde 1988. Entre los documentos deteriorados había 2 boletos de autobús de la línea Transportes del Pacífico, con destino Mazatlán, San Ignacio, fechados el 13 de agosto a las 17:45 horas. Uno de ellos estaba troquelado, lo que significa que fue utilizado. El otro intacto. Según la madre, Rubén y Jesús habían viajado esa tarde desde Mazatlán para asistir a la feria. El detalle cambia la narrativa oficial, que siempre supuso que Rubén era residente local
y había salido de su casa al evento. La existencia del boleto indica que llegó desde otra ciudad el mismo día de su desaparición. Al cotejar los horarios con los registros de la empresa, se descubrió que el autobús arribó a San Ignacio aproximadamente a las 19:30, lo que deja una ventana de apenas 3 horas antes de la última fotografía conocida. La bitácora del conductor, Manuel Loya, incluye una observación marginal. Pasajero joven bajó en la terminal. Preguntó si había salida de regreso a Mazatlán después de medianoche. La familia nunca mencionó que Rubén planeaba volver esa noche. Si esa fue su intención, el segundo boleto, el no troquelado, podría haber sido el suyo de regreso. Ninguna fuente confirma que alcanzara a utilizarlo. El boleto fue entregado al laboratorio forense para análisis de fibras y tinta. En el reverso, invisible a simple vista, apareció una marca en bolígrafo azul. 3 letras apenas legibles. SPM. Los peritos no pudieron determinar su significado. El hallazgo de los boletos contradice la versión de la policía municipal, que había situado la desaparición a altas horas de la madrugada. En realidad, todo apunta a un intervalo más breve, entre las 22:00 y las 23:00. Después de esa hora, ningún registro lo menciona. Solo quedó un boleto de ida utilizado, otro sin usar, y la duda de si alguna vez pensó regresar. En las semanas posteriores a la feria de 1988, San Ignacio se llenó de versiones contradictorias sobre lo ocurrido. Algunos vecinos aseguraban que esa noche se había realizado una redada policial en los alrededores del recinto ferial. Otros, que un grupo de jóvenes había sido detenido por disturbios cerca del río. Ninguna de esas versiones quedó registrada en los partes oficiales. El periodista local, Héctor Osuna, entonces reportero del semanario El Regional, recordó en entrevista que recibió una llamada anónima el 15 de agosto informándole de varios muchachos llevados en camionetas sin logotipos. Al intentar cubrir la nota, el redactor en jefe le ordenó no publicarla. Dijo que era mejor dejarlo pasar, que eran tiempos revueltos. Explicó Osuna. En el archivo del periódico se conserva un borrador mecanografiado sin fecha, donde se menciona a un joven carpintero desaparecido tras una riña en la feria. El texto nunca llegó a la imprenta. En la esquina del papel hay una anotación a lápiz: orden de arriba, suspender. Entre los pobladores mayores aún circula la versión de que policías estatales arribaron esa madrugada desde Mazatlán para realizar controles de identidad. Nadie recuerda haberlos visto llegar, pero varios coinciden en escuchar sirenas y motores en la zona del estadio, a unos 500 metros de la feria. El actual jefe de la Policía Municipal, consultado en 2022, declaró no tener constancia de ningún operativo en esos días. Aún así, reconoció que en los 80 las redadas eran comunes y rara vez se asentaban por escrito. Los rumores, aunque imposibles de verificar, comparten un patrón con otros casos de la región en esos años: intervenciones nocturnas sin registro, traslados hacia Mazatlán y ausencia de reportes formales. El eco de esas prácticas explica por qué el silencio sobre Rubén se instaló tan rápido. En los pueblos pequeños, la memoria no se borra, se calla. Durante la revisión de los archivos judiciales de Sinaloa, el equipo encontró referencia a un documento que ya no existe: un acta de incidente levantada la madrugada del 14 de agosto de 1988, firmada por el suboficial René Angulo, el mismo jefe de seguridad municipal mencionado en los registros de la feria. En el índice general de actas figura con el número 127B, pero el folio correspondiente no aparece en el legajo físico. Un memorando posterior, fechado el 16 de agosto, indica que el acta fue trasladada a la comandancia de Mazatlán para evaluación. Allí tampoco se conserva copia. Lo único que subsiste es una nota marginal
en la bitácora de guardia. Informe 127B remitido por confusión, pendiente de devolución. No hay constancia de que haya regresado. El acta podría haber sido el único documento que registrara detenciones durante la feria. Su desaparición coincide con las fechas en que la familia de Rubén insistía en que el joven había sido visto por última vez cerca del escenario, en compañía de hombres vestidos de civil. En 2022, al solicitar la reconstrucción del folio, la Secretaría de Seguridad respondió que los registros previos a 1990 carecen de respaldo. Sin embargo, una copia en microfilm del índice de ese año, hallada en Culiacán, conserva parcialmente la descripción: evento con personas retenidas para verificación. Sin traslado. Esa mención breve basta para sospechar que el acta documentaba una acción oficial que luego fue borrada. El nombre de Rubén no figura en ella, pero sí la fecha exacta y el lugar: Feria Municipal, zona de juegos. El vacío de ese documento se volvió el centro del expediente. Ninguna otra pieza explica con tanta claridad la desaparición del joven. No porque revele lo ocurrido, sino porque prueba que, en algún momento, algo fue registrado y luego eliminado. El Hospital Rural de San Ignacio, administrado en 1988 por el IMSS Coplamar, llevaba un registro manuscrito de ingresos nocturnos. En el cuaderno correspondiente a la semana del 13 al 20 de agosto, figura una entrada sin nombre, a las 02:10 de la madrugada del 14, con diagnóstico preliminar: traumatismo leve, varón joven, no identificado. La nota está firmada por la enfermera M. Pérez. No hay descripción física detallada ni procedencia. En la columna de observaciones, alguien escribió: retirado antes de la valoración médica. Ningún registro posterior indica alta ni traslado. El espacio para la firma del paciente quedó en blanco. La enfermera Pérez, localizada en 2022, recordó vagamente aquel ingreso. Lo trajo una patrulla, eso sí me acuerdo. Decían que se había caído cerca del río, declaró. Añadió que el joven estaba consciente, con el labio roto y una ceja inflamada, pero que al poco tiempo llegó un hombre de civil con una carpeta y le pidió que no anotara el nombre. Solo pusiera sin identificar y ya. El libro de registros muestra otra anomalía. Las 2 páginas siguientes están arrancadas, aunque la numeración continúa. Cuando el hospital fue consultado, su actual director dijo que esos cuadernos se guardaron años sin control y que pudo haberse perdido por humedad. El horario del ingreso coincide con las horas posteriores al cierre de la feria. Si Rubén fue visto por última vez alrededor de las 11 de la noche, ese registro de las 2:10 podría situar su presencia en manos de autoridades poco después. No hay prueba concluyente, pero la coincidencia temporal resulta difícil de ignorar. El informe médico, pese a su brevedad, conecta el evento público con una instancia institucional. Y como en otros casos, el puente que los une está hecho de nombres tachados, horas imprecisas y páginas arrancadas. Entre los documentos revisados en 2022 apareció un reporte de tránsito estatal fechado el 14 de agosto de 1988, donde se consigna el paso de una camioneta tipo pick-up con placas oficiales rumbo a Mazatlán a las 03:20 de la madrugada. El registro fue firmado por un agente de la caseta de peaje de El Limón y especifica que el vehículo transportaba personal y equipo de seguridad municipal de San Ignacio. Al cotejar la matrícula con los archivos de vehículos oficiales, se comprobó que correspondía a una unidad asignada al área de protección civil, no a la policía. En 1988, sin embargo, ambas dependencias compartían flota. No se encontró bitácora de salida ni lista de ocupantes. Una nota anónima, encontrada en el reverso de ese mismo reporte, decía: se pide no registrar pasajeros adicionales. La letra coincide con la del suboficial René Angulo. La anotación nunca fue sellada ni firmada oficialmente.
La familia de Rubén siempre sostuvo que alguien les mencionó un traslado hacia Mazatlán esa madrugada, pero sin detalles. En 2022, un ex trabajador de la caseta, Vicente Amador, confirmó haber visto una camioneta similar pasar a gran velocidad con dos personas en la parte trasera, una de ellas aparentemente inconsciente. «Pensé que era un borracho detenido», comentó. Su testimonio fue incorporado al expediente como declaración complementaria no verificada. Mazatlán está a poco más de 70 kilómetros de San Ignacio. Ningún hospital de la ciudad reportó ingresos sin identificar ese día. Tampoco hay registro de llegada de la unidad a dependencias oficiales. La pista se disuelve en el trayecto. El traslado, comprobado solo por un número de placa y un recibo de peaje, representa el último movimiento documentado vinculado a las horas posteriores a la desaparición. Después de esa línea, la carretera y el archivo comparten el mismo destino. Ambos se pierden en el punto donde deberían empezar las respuestas. Mientras se revisaban los microfilmes del Archivo Judicial de Mazatlán, los técnicos hallaron una lista mecanografiada con detenidos ingresados el 14 de agosto de 1988. El documento, numerado como registro 441A, contiene 7 nombres, todos correspondientes a infracciones menores por alteraciones del orden público durante las fiestas patronales. El sexto renglón muestra un espacio en blanco donde la máquina de escribir dejó marcas sin tinta, bajo luz infrarroja. Los peritos lograron leer parcialmente el texto original antes de ser borrado. Hernández L. No se distingue el resto del apellido, pero la coincidencia con el nombre de Rubén Hernández León es inevitable. Al margen derecho aparece una nota manuscrita, casi ilegible: liberado sin ingreso, orden superior. La firma que autoriza esa anotación pertenece a A. Beltrán, uno de los agentes mencionados en los listados de pago de vigilancia de la feria. No hay constancia de que trabajara oficialmente en Mazatlán, aunque los registros de personal muestran que durante ese mes estuvo comisionado temporalmente a operativos de apoyo municipal. El documento fue escaneado y remitido a la Fiscalía Estatal. En respuesta, la dependencia informó que el original del registro 441A no se encuentra en sus archivos físicos y que la copia microfilmada carece de validez legal por ser incompleta. Para los investigadores, el nombre tachado funciona menos como prueba que como eco. Confirma que alguien con ese apellido estuvo, al menos por horas, bajo custodia. Si se trataba de Rubén, fue oficialmente liberado sin ingreso, una fórmula administrativa que no deja huella. En los márgenes del expediente actualizado, alguien anotó a lápiz: el nombre borrado dice más que todos los que quedan. Ninguna institución lo ha desmentido. En 2022, el caso fue revisado por el Laboratorio de Criminalística de la Universidad Autónoma de Sinaloa, bajo la dirección de la perita doctora Mireya Córdoba. El objetivo: verificar la autenticidad de la fotografía, de los boletos y de los documentos hallados en microfilm. El primer hallazgo confirmó que la película fotográfica provenía efectivamente de 1988. El negativo, tipo Kodak 400, mostraba envejecimiento natural y no presentaba cortes ni manipulaciones. Los bordes laterales contenían la numeración original, lo que descarta cualquier montaje posterior. El laboratorio también detectó residuos de polvo compatibles con el terreno del recinto ferial, hoy convertido en estacionamiento municipal. Sobre los boletos de autobús, las pruebas de tinta situaron la impresión en el periodo exacto entre julio y septiembre de 1988. Las fibras del papel coincidían con las utilizadas por Transportes del Pacífico. Es decir, los boletos eran auténticos. El equipo aplicó además técnicas de mejora de imagen sobre el rostro de Rubén en la fotografía. Los resultados permitieron apreciar con mayor nitidez el fondo,
Detrás del joven, entre la multitud, se distingue la parte superior de una camioneta blanca con un logotipo parcialmente visible. El análisis espectral sugiere que las letras podrían corresponder a la palabra seguridad. El informe final, de 42 páginas, concluye que no hay evidencia de falsificación en ninguna de las piezas y que todas fueron generadas dentro del mismo intervalo temporal. Sin embargo, el reporte agrega una observación. La escena parece documentar una situación de vigilancia, no meramente recreativa. La Fiscalía no emitió pronunciamiento. La familia de Rubén recibió una copia certificada, la primera constancia técnica en más de 3 décadas que reconoce la existencia material de lo que hasta entonces había sido solo recuerdo. Mientras se procesaban los hallazgos forenses, el equipo cruzó los registros de seguridad de todo el estado correspondientes al fin de semana del 13 y 14 de agosto de 1988. Aparecieron varias anotaciones con patrones semejantes: redadas sin reporte público, traslados improvisados y detenidos, liberados sin ingreso. En Concordia, municipio vecino, se documentó un operativo esa misma noche en una cancha popular, con 3 jóvenes retenidos y liberados al amanecer. En Mazatlán, la policía municipal reportó verificación de identidad de sospechosos cerca del malecón. Y en El Rosario, una nota interna menciona una coordinación con unidades de San Ignacio por asuntos de control nocturno. Ninguna de estas acciones figura en comunicados oficiales. Un informe de la época del Centro de Información y Seguridad Nacional, CISEN, desclasificado en 2015, describe movimientos coordinados de fuerzas locales en apoyo a campañas de vigilancia electoral. La fecha es la misma. El documento no menciona a San Ignacio directamente, pero la redacción coincide con los reportes encontrados. La coincidencia temporal sugiere que la noche de la desaparición de Rubén pudo haber estado en curso una operación estatal más amplia. Los nombres, lugares y horarios encajan con precisión incómoda. Los investigadores actuales destacan que los casos de detenidos sin ingreso aumentaron en el sur de Sinaloa entre julio y septiembre de 1988. La mayoría nunca pasó a registros judiciales. La hipótesis de un operativo conjunto, aunque no confirmada, explica parte de la uniformidad en los silencios. Así, lo ocurrido en la feria podría no haber sido un hecho aislado, sino un fragmento de un dispositivo mayor, burocráticamente invisible, donde las detenciones se ejecutaban y se borraban con la misma velocidad. En la revisión final de testimonios, las versiones de los funcionarios de 1988 resultaron dispares. El suboficial René Angulo, en su declaración ante la prensa de aquel año, afirmó que no hubo detenciones durante la feria. Sin embargo, en un oficio fechado el 15 de agosto, dirigido al presidente municipal, se lee su firma bajo la frase: «Todo el personal regresó sin novedades, salvo la verificación de 3 individuos», consultado en 2003 por un periodista local. Angulo cambió su relato y aseguró que el muchacho probablemente se fue con amigos a Mazatlán. Nunca mencionó la verificación. Su muerte en 2011 impidió nuevas preguntas. El agente A. Beltrán, cuyo nombre aparece en los pagos extraordinarios y en el registro tachado de Mazatlán, declaró en 1995 ante una comisión interna que jamás estuvo de servicio en San Ignacio. No obstante, su firma figura en una planilla de combustible fechada el 13 de agosto de 1988, con el sello del propio municipio. Incluso las autoridades sanitarias ofrecieron versiones inconsistentes. La enfermera M. Pérez, que en 2022 relató haber recibido al joven sin identificar, en una entrevista de 1990, había declarado no recordar incidentes de ese tipo. El libro de registros médicos demuestra lo contrario. Los documentos oficiales tampoco coinciden en las horas.
El parte de peaje de la camioneta hacia Mazatlán señala las 03:20, mientras que la bitácora de salida de vehículos municipales consigna las 05:10. La diferencia de casi 2 horas no puede explicarse por error de reloj. Las anotaciones están hechas a máquina. Cada testimonio aislado parece una simple imprecisión. Juntos conforman un patrón de desajuste. Las fechas se alteran, las firmas se repiten, los nombres se tachan. La investigación sobre la desaparición de Rubén Hernández no naufragó por falta de pruebas, sino por el exceso de versiones que nunca coincidieron. Cuando el Archivo Histórico solicitó en 2022 acceso completo a los documentos originales del ayuntamiento, recibió una respuesta escueta: material bajo resguardo administrativo, no disponible para consulta. Ninguna orden judicial amparaba esa restricción. Días después, el personal del archivo notó que varias cajas habían sido retiradas de la bodega donde se encontraban los expedientes de 1988. La ficha de préstamo interno identificaba al solicitante como Seguridad Pública Municipal, sin nombre ni firma responsable. Las cajas nunca fueron devueltas. El nuevo secretario del ayuntamiento, entrevistado por el equipo, admitió que los documentos estaban siendo revisados para digitalización, aunque no supo precisar por quién ni dónde. Son papeles viejos que nadie miraba, dijo, intentando restarle importancia. En el registro de inventario, sin embargo, una nota manuscrita datada el 10 de mayo de 2022 indica: no liberar carpeta Feria 88 hasta nueva instrucción. La firma es ilegible. Ninguna dependencia reconoció haber emitido esa orden. Cuando la familia Hernández solicitó formalmente copia del expediente, la respuesta oficial fue que no existen antecedentes vigentes del caso en archivos municipales. El contraste con las pruebas ya digitalizadas por el archivo histórico revela una contradicción directa. Los documentos existen, pero no están vigentes. El silencio administrativo se volvió parte activa de la desaparición. No oculta solo los hechos, sino el rastro de los papeles que alguna vez los narraron. En San Ignacio, los archivos parecen respirar como las dunas. Cada movimiento de viento borra un rastro y crea otro nuevo. En agosto de 2023, el Laboratorio Fotográfico de Culiacán emprendió la restauración digital completa del negativo original hallado en el archivo. El objetivo era recuperar los bordes velados y las áreas de sombra que habían quedado sin revelar. Tras semanas de trabajo, lograron ampliar la imagen más allá del encuadre conocido. La ampliación reveló un detalle que no aparecía en las copias anteriores. A la derecha de Rubén, casi fuera de foco, se distingue una mano extendida sujetando su hombro. El gesto es leve pero visible. El brazo pertenece a una persona fuera del cuadro principal, con camisa oscura y reloj metálico. En el reflejo de una luz cercana se alcanza a percibir un escudo rectangular en la manga. Los técnicos confirmaron que el detalle no es producto de deterioro ni doble exposición. El movimiento de la luz y la textura de la prenda coinciden con el momento real de la toma. Quien estaba junto a Rubén lo tocó justo cuando la cámara disparó. La familia recibió la ampliación en sobresellado. La madre, Estela, reconoció el reloj. Dijo que Rubén tenía uno parecido, pero que el de la foto parece más grande, de hombre mayor. Los peritos compararon las proporciones. Efectivamente, la mano pertenece a alguien más robusto. El hallazgo no modifica las conclusiones legales. No hay forma de identificar al acompañante, pero transforma la lectura de la imagen. Ya no es un retrato casual de un joven en una feria, sino el registro preciso de un contacto previo a su desaparición. El negativo restaurado fue archivado bajo la clave SIN 083188R con acceso restringido. En la etiqueta final se lee:
Último fotograma confirmado antes del suceso. La reapertura del expediente permitió reconstruir las últimas horas de Rubén Hernández León con una precisión que nunca existió en 1988. Llegó desde Mazatlán al atardecer, asistió a la feria, fue fotografiado frente a los juegos mecánicos y minutos después desapareció. Su nombre se diluyó entre actas tachadas, listas incompletas y un operativo nocturno que nadie admitió haber dirigido. Las pruebas materiales, la foto, los boletos, el registro médico y el reporte de tránsito coinciden en un mismo rango de horas. Todas apuntan a la intervención de agentes locales o estatales, aunque ninguna lo confirma por completo. Las instituciones consultadas más de 30 años después respondieron con oficios sin firma o con la frase repetida, no se localiza expediente. Los investigadores concluyen que no hay evidencia de accidente ni de salida voluntaria. Lo más probable es que Rubén fuera detenido en el perímetro de la feria y trasladado fuera del municipio esa misma madrugada. Lo que ocurrió después sigue sin constancia documental. El caso permanece abierto sin resolución judicial. La fotografía restaurada y ampliada muestra un gesto que condensa toda la historia. Una mano sobre un hombro, un instante congelado antes de la desaparición. 35 años después, el retrato sigue colgado en una pared del Archivo Histórico de San Ignacio. Ninguna autoridad ha solicitado su retiro. En el reverso digital de la imagen, los técnicos hallaron un rastro de tinta invisible, una palabra escrita con marcador fluorescente, casi borrada por el tiempo. Solo se lee esto, transferido, no hay firma, no hay fecha. El sistema, al registrarla, clasificó el archivo como caso cerrado por falta de elementos.